Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Estamos a unos días de que las y los mexicanos decidamos el futuro económico de nuestro país y sobre la mesa se nos han puesto dos opciones principales, la que plantea Claudia Sheinbaum y la que plantea Xóchitl Gálvez. Y bueno, para analizarlas y confrontarlas tenemos a dos de los mejores analistas que pudimos encontrar para poder platicar de estas visiones que incluyen pues el tema de pensiones, el tema de Pemex, el tema de crecimiento, si necesitamos o no una reforma fiscal. Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión, y hoy tengo el gusto de que me acompañen Iván Franco, fundador y director de la constructora Triple Three International, y también está conmigo Jesús Carrillo, él es director de economía del INCO. Y bueno, antes de empezar con la discusión, de entrada yo los quiero invitar a que compartan este episodio con todas las personas que ustedes crean les puede llamar la atención. Si creen que esta discusión les facilitará la decisión de su voto, de verdad no importa a qué nos dediquemos, las decisiones económicas son siempre muy importantes, sobre todo aquellas que afectan directamente a nuestra cartera. Y bueno, recuerden darnos like, calificarnos con 5 estrellas, suscríbanse, denle a la campanita para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Entremos en materia. Iván, Jesús, el gran reto económico de nuestro país ha sido desde hace ya mucho tiempo el tema del bajo crecimiento económico. Tenemos un crecimiento raquítico. Jesús, ¿qué has visto de parte de las campañas que nos pudiera sacar de este bache? Bueno, Gonzalo, creo que efectivamente partir de que estamos en un estancamiento ya bastante prolongado, me parece que hay algunas buenas ideas para poder impulsar el mercado interno. Creo que en algunas de las propuestas, pues sí, el hecho de tener algunas propuestas de política social puede incrementar la demanda interna, entonces eso tiene un buen componente. Sin embargo, pues creo que no hay suficiente idea de cómo hacer que crezca la productividad. Creo que en ese sentido, pues las propuestas educativas están todavía muy enfocadas en nada más en becas o nada más en apoyos directos a la población, pero me parece que no hay una conciencia suficientemente interesante o suficientemente fuerte de qué hay que hacer para que la productividad en su conjunto crezca en todos los sentidos y en todos los sectores de la economía. Coincido con ustedes dos. Yo creo que se están volviendo populistas. Se ha visto, antes criticaban al populismo de un lado y ahora los tres la verdad es que son medidas que funcionan. Los subsidios y ese tipo de transferencias en cualquier economía de mercado tienen que darse, pero ya que sean banderas de una campaña me parece ya un poco más populismo. En cambio, lo que tú bien dices, el crecimiento económico es una prioridad y el desarrollo compartido en este caso. Y si me permites, hay una propuesta que me parece que es tan importante como la que fue en el 94, que fue el TLC-CAN en ese momento, que realmente abre el modelo económico a otra perspectiva de crecimiento y es lo que conocemos como el corredor interoceánico transísmico. A mí me parece fundamental ese proyecto y vamos a ver si se puede. Un proyecto que además nació la idea, por lo menos en esta administración, de llevarla a cabo. Recordemos que tampoco es 100% original. El corredor transísmico ha sido, bueno, desde el siglo XIX, de verdad, un sueño barrerista. Exactamente. Pero bueno, en esta ocasión vimos quizá los primeros pasos. Claudia Sheinbaum lo ha mencionado, Xóchitl Gálvez lo ha mencionado. De ambas campañas, Iván, ¿hay alguna otra propuesta que a ti te llame la atención y que puedas decir, ahí está una de las claves para el crecimiento? Sí, la otra, y no es coincidencia, las dos son o al menos yo la he escuchado más fuerte en Sheinbaum, y no es apoyo ni nada, simplemente para mí son claves, que es el desarrollo regional. Esto desde Peña Nieto se venía diciendo con las zonas económicas que nunca se hizo nada, y la verdad es que porque no se sabe cómo. Pero si tú desarrollas regionalmente al país de acuerdo a sus vocaciones, correcto, y generas infraestructura a nivel local, independizas esas zonas del centro y de los grandes centros de consumo y de producción, y a mí eso me parece fundamental, ¿no? Como una economía desarrollada con los Estados Unidos, Canadá,
que tienen este tipo de centros ya desarrollados. Y me parece muy importante lo que acabas de decir, Iván, y sí lo quiero dejar claro aquí a nuestros podescuchas, a nuestra audiencia, y es que aquí no vamos a tomar una postura política, aquí solamente nos vamos a basar en la parte económica. No, gracias. ¿Verdad? No, exactamente. La parte Gracias. política es otro espacio, se llama Política y otros datos, sale los jueves, no se lo pierdan, pero aquí los queremos abocar a la parte numérica. Vocación económica regional, sin duda es un tema muy interesante. Jesús, ¿hay alguna propuesta que a ti en lo particular te llame la atención y que de nuevo digas, ahí está una clave del crecimiento? Sí, sin duda. Yo creo que las dos campañas punteras han hecho más énfasis en diversificar la construcción de infraestructura. Creo que a diferencia de este sexenio, que tuvimos grandes proyectos que difícilmente sean productivos, el enfoque, al menos en el discurso, se ha estado más puesto en las líneas de transmisión eléctrica, que habrá que ver cómo se le hace, porque ahí de pronto no hay la certeza de que sí se quiera colaborar con el sector privado. Creo que la infraestructura de gas natural, las energías renovables, y muy importante, en parte lo que tiene que ver con el corredor transísmico, pero toda la infraestructura logística, carreteras, puertos, aeropuertos, aduanas, creo que es lo más importante. Me parece que esta idea, y siguiendo creo que con el tema del desarrollo regional, la diversificación de la construcción de infraestructura pública es crucial. Creo que no se han tocado algunos elementos ahí con más detalle, como es el agua, pero me parece que al menos sí tenemos una idea de que la infraestructura que se construyó en este sexenio, bueno, ya se construyó, pero creo que seguir con megaproyectos no es el camino, y creo que en las dos campañas está claro. Iván, Jesús, el gran tema tabú de cualquier campaña política se llama impuestos, reforma fiscal, reforma hacendaria, llamémosle como queramos. ¿Es necesaria, Jesús, que haya o que exista una reforma hacendaria en la próxima administración? Es necesario que haya varias reformas hacendarias. Wow, no nada más una. Nada más una no se puede. Me parece que de entrada hay que controlar el gasto. Esta ha sido una recomendación de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL. Creo que el gasto tiene que controlarse, tiene que hacerse más productivo. Eso me parece que es lo primero que se tiene que hacer, porque además, pues la ciudadanía no vamos a querer pagar más impuestos si no recibimos a cambio bienes y servicios de calidad. Correcto. ¿No? Entonces, si la inversión o si los ingresos van a ser para megatrenes que salen al triple del costo y no necesariamente para generar condiciones más productivas en el país, pues no va a haber una solución ahí. Yo creo que otra cuestión muy importante, y me parece quizás la primera, y que ahí no tendrían que tenerle tanto miedo las campañas, es a limpiar la relación que tiene la hacienda pública con el petróleo. En 2022, Gonzalo, el gobierno federal dejó de recaudar 400,000 millones de pesos solo por el IEPS a combustibles. Eso es el equivalente a construir una refinería de Dos Bocas. Nada más. Nada más. Entonces, ¿qué estamos haciendo en términos de subsidio a los combustibles? Que además, pues, es subsidio al calentamiento climático, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un elemento indispensable también en términos de ingresos. Y podemos comentar después más de los demás impuestos. Ahorita vamos. Iván, ¿reforma fiscal necesaria o no? Es la eterna promesa. Yo recuerdo a Fox que prometía... ya nos fuimos hasta Fox. Sí, entonces, y la clave es una reforma fiscal por la parte del ingreso que amplíe la base fiscal. Toda la informalidad, desde mi punto de vista, a mí me parece imposible. Con las cuestiones logísticas y de infraestructura del SAT, es imposible tú saber quién inscribir, quiénes son informales, quiénes no son informales. Pero eso es lo necesario. De poner más impuestos, no, es totalmente impopular, y quien lo haga va a perder la próxima elección seguramente. Ahora, aquí hay un tema interesante, y es Sheinbaum o parte de su equipo de campaña, que ella no directamente o no necesariamente lo ha hecho de forma directa, ha planteado reforma fiscal, sí, no en los primeros años de gobierno. Lo mismo ha ocurrido con Xochitl Gálvez. Rápidamente, Iván, Jesús, ¿hay tiempo para... o sea, realmente sí existe este colchón de tiempo para posponer la reforma, quizá pensemos a la segunda mitad de la siguiente administración? Yo creo que lo han hecho, lo han postergado sexenios, ¿no? Un año más, 2 años más. Actualmente el porcentaje de deuda o la deuda pública con porcentaje del PIB no está a niveles de una economía desarrollada o sobreendeudada. Sin embargo, pues me parece que desde el punto de vista político es muy difícil hacer una reforma fiscal, tanto del ingreso como del gasto.
Yo creo que sí se tiene que hacer antes. Yo creo que ya no tenemos suficiente espacio fiscal para esperarnos demasiado tiempo. En particular porque este año tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 30 años. Sí. Eso me parece muy importante. El secretario de Hacienda, Ramírez Delgado, dice que pues el año que entra ya no va a haber construcción de megaobras, pero pues ahí se va toda la inversión pública, entonces no va a haber construcción de nada. Entonces me parece que sí urge una reforma o varias reformas, como decía antes, que puedan pues necesariamente o ampliar los ingresos tributarios o limpiar el destino de la renta petrolera, pero pues de alguna manera se tiene que ir generando más para poder hacer esta consolidación fiscal sin que padezca el gasto público y los servicios del Estado. Muy breve. Hay dos propuestas, digamos, de las más detalladas o específicas que han puesto en la mesa las candidatas. En el caso de Xóchitl Gálvez está una reforma y condonar ISR a quien gane menos de 15,000 pesos al mes. ¿Realista o no realista, Iván? Puede ser realista, pero yo lo pondría más en el lado de las pymes. Okay. O sea, porque es más difícil saber quién gana menos de 15,000. ¿Qué tal si no están inscritos en el seguro? Son informales. Okay. No vas a saber a quién condonar y a quién no. Más bien, a lo que les falta a las dos campañas es hacer ese tipo de tratamientos fiscales especiales, pero para las pymes. Nadie ha hablado de eso. Y por forma. Yo creo que no es realista por la renuncia recaudatoria. Si justamente es una lana, ¿no? Entonces, digo, no está tan fácil calcularlo precisamente por lo que dice Iván. Está difícil calcular quién es y cuánto se debería recaudar, pero es una renuncia recaudatoria. Digamos que no está el horno para bollos. En el caso de Sheinbaum está muy interesante porque retoma un concepto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la austeridad republicana, la disciplina fiscal y sobre todo la no condonación de impuestos a los grandes contribuyentes. Si revisamos los datos, la verdad es que el SAT ha sido muy eficiente en la recaudación y también de las grandes empresas, o particularmente sobre todo al inicio de la administración de las grandes compañías. ¿Todavía queda espacio ahí o tenemos que enfocarnos, Iván, como decías, en las pymes? Bueno, queda espacio de recaudación. El SAT se afiló los colmillos en este sexenio y empezó a cobrar lo que no había hecho. Pero yo creo que en términos, hay que verlo como un costo-beneficio. Las pymes son las que generan la mayor parte del trabajo y además son emprendimientos que es la naturalidad del mexicano, hacer un emprendimiento. Y yo creo que la mejor forma de ayudarles no es creando estos órganos nuevos de ayuda a las pymes que no sirven para nada. Más bien hay que verlo con seriedad si se puede hacer un tratamiento fiscal especial, al menos durante los 3 primeros años. Como lo que sea, de ver, que no tampoco funcionaba también. Digo, en un momento le llamábamos los repecos, los recicos, los RIF, o sea, acrónimos. Para banda de recodo. Exactamente, exacto. Tenemos chat para arriba, ¿verdad? Pero, ok, interesante un esquema en particular para el tema de las pymes. Jesús, antes de pasar al siguiente tema, mencionabas otros impuestos que deberíamos estar pensando, reformando. ¿Cuáles son? Mira, yo creo que hay propuestas interesantes en la progresividad del ISR. Ahorita la tasa máxima, la del 35%, se cobra cuando tienes más de 4,5 millones de ingresos anuales. Quizá ese límite se puede bajar. Hay quienes han dicho a 2.5 millones, a 3 millones de pesos anuales. Creo que esa es una propuesta interesante. Otras propuestas que políticamente son muy complicadas es la del IVA a medicamentos y alimentación y a los alimentos. Que de alguna manera con esquemas de devolución para las personas de menos ingresos también podría funcionar. Se hace en Colombia, se hace en Argentina, se hace en varios lugares. Y yo insistiría también en algunos recursos locales, que creo que eso no le corresponde a las campañas federales, pero me parece muy importante pues volver a pensar en cosas como la tenencia vehicular y pues una reforma al predial a nivel local. Yo creo que ahí también podría haber un espacio para que otros gobiernos recauden. A ver, desde aquí quiero invitar a todos nuestros podescuchas, a nuestra audiencia, que nos comente qué piensan ustedes en la parte fiscal. ¿Tenían dispuestos o no dispuestos? Yo creo que la mayoría nos va a decir que no pagan los impuestos, pero ¿qué les gustaría ver en temas de gasto, verdad? En temas de cómo se ejercen estos recursos que recauda el gobierno. Y bueno, a ver, ya no sé si llamarlo el elefante blanco, el ancla de las finanzas públicas, pero se llama Pemex. Y aquí hay dos planteamientos. La parte de la modernización que ha planteado Xóchitl Gálvez para convertirla había mencionado el nombre de EMEX, ¿verdad? Energías Mexicanas. Y del otro lado está la postura de Claudia Sheinbaum, que es un poco seguir en la línea en la que está la actual administración. Jesús, ¿cuál te gusta más a ti en términos económicos?
A mí lo que me parece más importante es que los apoyos que se le tengan que dar a Pemex por la salud de las finanzas públicas federales, no hay de otra, se tiene que seguir haciendo, se condicionen a una mejora de las condiciones operativas. Pemex está produciendo menos petróleo crudo, está perdiendo dinero con cada barril de petróleo crudo que refina en el Sistema Nacional de Refinación. Entonces, ahí sin duda se puede continuar con los apoyos, pero se tiene que cambiar el modelo de negocios. Ahí no hay de otra. Para poder continuar con esto, sí necesitamos meterle una cirugía a la operación de Pemex en particular. Iván, ¿cómo ves? Yo creo que las dos propuestas son malas. La menos peor es la de Xochitl. Y la razón es porque en una empresa privada, cuando tú ves un downsizing, una caída en la producción, lo que haces es cerrar aquellas unidades de negocio que no están funcionando y que no están generando ingresos. Y eso no lo han hecho. En lugar de eso, le inyectan dinero bueno al malo, o lo tratan de hacer un Pemex que había en los años 80 y 90 que no va a suceder, ¿no? A menos de que estos nuevos yacimientos en el Golfo pues realmente prosperen y haya la infraestructura y la inversión para. Ahí me parece bien importante para completar esta idea de Iván. Pemex en particular, Pemex Exploración y Producción, tiene más o menos 200 campos que no producen prácticamente nada, no llegan entre todos al 10% de su producción de crudo. Entonces me parece que hay que buscarle salidas a esos, que lo hagan otras empresas privadas, que se hagan farm-outs, etcétera. Tiene que haber una revitalización operativa. Las campañas no han sido específicas en ningún caso de este tema, pero seguirle dando dinero del gobierno federal. Así que dinero bueno al pago de la deuda de Pemex, ¿sí o no? Jesús. Ahorita es inevitable, porque si no lo haces de facto, el gobierno federal es garante de la deuda de Pemex. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? Se tiene que hacer, pero precisamente tienes que condicionar esto a cambios en la operación. Sí, yo diría, bueno, no hay de otra, tiene que garantizar la deuda, pero yo diría que hay que cerrar, hay que achicar todavía más a Pemex, todavía se puede achicarla y dejar operando solamente lo que es más productivo, ¿no? Hay un tema que de verdad a nuestra audiencia le preocupa mucho. Tenemos afortunadamente entre nuestros podescuchas a gente joven que están bastante consternados con el tema de las pensiones. Y desafortunadamente la reforma, un poquito entre comillas, que envió el presidente como parte de este paquete a principios de año, no resuelve, bueno, no es ni un curita, es haberle echado una tantita agüita al tema. Tampoco parece que las campañas estén, digamos, profundizando actuarialmente en esta circunstancia. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, propone ampliar el acceso a la pensión universal en mujeres de 60-64 años, continuar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. De esto, más lo que han escuchado ustedes en la campaña, Iván, ¿sientes que por ahí es el camino o de plano de ese lado no está funcionando el tema de pensiones? En la pensión del bienestar o de adultos mayores es un programa de transferencias directas y creo que son 500 mil millones de pesos. La verdad es que no es una gran erogación. Ya si pasa de los 700, 800 mil ya lo va a ser. Y con esta inclusión de las mujeres de 64 no creo que pase mayores. Y en la parte de las pensiones del sistema de Afores, pues ahí es una cuestión estructural y de sacrificar consumo hoy, aportar al fondo para tener mejor consumo mañana, ¿no? Y esa cuestión, pues nadie quiere hacer. ¿Cómo ves eso? Mira, a mí me preocupa que este año el presupuesto para las pensiones para los adultos mayores creció 30% en términos reales. Nada más en este año. Entonces, después de esto, pues ya te quedaste con una presión fiscal. La propuesta de Claudia Sheinbaum, más o menos haciendo el cálculo en servilleta con la cantidad de mujeres que están entre 60 y 64 años, va a costar 53 mil millones de pesos más. Sí es mucho. Y la de Xochitl Gálvez, que es todavía más agresiva porque esa pretende ampliarlo universalmente hasta los 60 años, esa costaría más de 200 mil millones de pesos. Entonces, esas sí te terminan presionando mucho. Y hay que recordar, la reforma a las Afores, cuando va a hacer efecto es cuando se empiecen a retirar más personas que empezaron a cotizar o que empezamos a cotizar en el 97. Ahorita la presión fiscal que tienes es de todas las pensionados que están con la ley del 73. Correcto. Entonces esa te va a seguir por lo menos 10 años más. Y ahorita estamos gastando 19% de los ingresos totales del sector público federal en pensiones. Es una monstruosidad, Iván, ¿qué crees? Sí, solamente quería apuntar que el ejemplo que pusiste del IEPS, de que dejó de recaudar el gobierno, son 400 mil millones de pesos. Con eso perfectamente puedes sufragar a un programa que no es tan vacío, ¿eh? De adultos mayores yo lo dejaría y
Y creo que México nunca había tenido algo así, y creo que es pues, sobre todo por la vulnerabilidad que hay en ese. De manera muy breve, Jesús, ¿qué puntos en el tema de pensiones son los que deberían estarse tocando o que deberíamos exigirle a las campañas en el tiempo que queda y eventualmente a la siguiente administración? Mira, en las pensiones no contributivas yo les pediría un poquito más de sensatez, de mesura. Estas promesas de plano son muy costosas. Reducir a 60 años la pensión sí me parece una exageración, honestamente. Okay. Creo que precisamente atendiendo el tema de la vulnerabilidad, pues hay que enfocarlo más. Yo sería más partícipe de tener programas focalizados, justamente que sí vayan hacia las personas que están en la parte baja del ingreso. Particularmente, este sexenio, por ejemplo, ha sido muy malo para combatir la pobreza extrema. Muchas personas salieron de la pobreza durante el sexenio, pero de la pobreza extrema crecimos ligeramente. Entonces, creo que eso es muy importante para la focalización. Yo ahí sería como el énfasis que le daría. Iván. Sin duda, este sexenio se quiso barrer, se quiso generalizar, digamos, en apoyo y se dio a todos sin ninguna focalización. Y es importante porque hace eficiente en el gasto. Pasamos ya a un último tema, Iván, Jesús. A mí me llama mucho la atención que ambos candidatos se subieron al tren del nearshoring y lo consideran como uno de estos motorcitos que nos puede ayudar a generar un mayor crecimiento económico. Por ejemplo, en el caso de Xóchitl Gálvez, ella está proponiendo, lo que parece hasta obvio, ¿no? Fortalecimiento del Estado de Derecho, dar certeza jurídica para atraer la inversión. En el caso de Sheinbaum también, ya lo hablamos, el tema de los polos del bienestar, ampliar y mejorar la infraestructura portuaria y la ferroviaria. ¿Creen que de lo que se ha hablado, de cualquiera de ambas campañas, hay suficientes argumentos para decir ella, Claudia Sheinbaum o Xóchitl tienen razón o tienen, digamos, más peso en el tema de las soluciones para realmente atraer más inversiones y más? Yo creo que ahí Claudia Sheinbaum se lleva de calle a Xóchitl en términos de propuestas. Es la única propuesta de Sheinbaum que sobresale sobre las demás. Okay. Y es el desarrollo regional, la generación de infraestructura nueva. Obviamente tiene que ser privada y pública, pero sobre todo privada. Y yo creo que están viendo, es que tenemos que dimensionar lo que es el nearshoring, lo que es el tratado comercial actual y que es la puerta del modelo económico que va a tener que entrar México en los próximos 20 o 30 años, así como fue el PDK. Yo diría que les falta a las dos campañas el componente del talento. Creo que ninguna lo ha dimensionado hacia dónde va esto. Si tú observas qué es lo que está pasando en Estados Unidos, se está tratando de convertir a la fuerza laboral hacia las nuevas tecnologías. Nosotros con los rezagos que tenemos, bueno, pues vamos a batallar más. Ahora, algo que sí tendrían que estar haciendo más y que creo que no lo dicen suficiente, hablan del desarrollo regional, pero no hablan de la necesidad de la coordinación con los gobiernos locales. Para atraer el nearshoring, para atraer más inversiones extranjeras directas, se necesita política local, sí o sí. Ahí es donde está la única alternativa. Porque la situación en Oaxaca es muy distinta a la de Querétaro, e incluso la de Querétaro es muy diferente a la de Guanajuato. Entonces, considerando eso, sí creo que el gobierno federal tendría que tener un papel más de coordinación y de instalación de infraestructura de la grande, ¿no? De la eléctrica, de gas, etc. Antes de cerrar este episodio, yo quiero que me digan si se sienten optimistas, decepcionados, engañados, felices con las propuestas que han escuchado de las candidatas punteras en términos económicos. Digo, más allá del tema de si por una, por otra en la parte política, específicamente en el terreno económico, ¿cómo se han sentido con las propuestas o con lo que han puesto sobre la mesa? Jesús. Me siento en un déjà vu. Yo siento que ya estuve aquí desde que cumplí 18 años. Entonces creo que 3, 4 veces ya me han dicho todo esto. Que ahora sí viene el crecimiento económico, que ahora sí viene un potencial mucho mayor para las inversiones, que ahora sí viene el desarrollo regional, que ahora sí viene toda la infraestructura que el país necesita, que ahora sí la educación va a ser el motor de la economía. Siento que ya estuve aquí. Esta película ya la vi y ya me la sé de memoria. Iván, ¿tú también ya la viste? Sí, en un sentido son las mismas propuestas de siempre, pero creo que en este caso me sentí un poquito más optimista que en el sexenio anterior, porque aquí se le está dando énfasis a los proyectos. México necesita tener proyectos de infraestructura y necesita echarlos a andar uno tras otro o simultáneamente. Y me parece, por lo que he visto, si estas propuestas, sobre todo la que tiene que ver con el tratado comercial, se llegan a dar, pues va a ser un país que va a estar trabajando en proyectos
de infraestructura en los próximos 6 años. Ojalá que sea por el bien del perfecto. Iván Franco, fundador y director de la consultora Triple Thing International, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Jesús Carrillo, director de Economía de INCO, muchas gracias también. Gracias a ustedes. Y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado, por escuchar. Recuerden, compartan este episodio pues, con todas las personas que crean que les puede funcionar. Les agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y ahora sí, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.